Muy buenos días a todos. Para los que no han participado en las dos jornadas pasadas, mi nombre es Natalia Varia y soy coordinadora de sostenibilidad en la Cámara de Comercio de Santiago. Les damos la más bienvenida a esta última sesión del ciclo construido con Huella Chile sobre cómo gestionar la huella de carbono empresarial, objetivo imprescindible en los tiempos de hoy, donde gestionar la huella de carbono empresarial es inevitable para poder revertir el aumento exponencial de la temperatura global proyectado en los próximos años. La ciencia ha sido contundente respecto a los efectos devastadores que está teniendo el cambio climático en la vida de todo el ecosistema, por lo que es responsabilidad de cada uno de nosotros y de las organizaciones en las que nos desarrollamos poder trabajar en conjunto de manera coordinada para frenar el calentamiento global y fortalecer nuestra resiliencia. Luego de haber abordado cómo medir y mitigar nuestros gases de efecto invernadero en las dos sesiones pasadas de esta semana, hoy los dejamos junto al equipo de Huella Chile para aprender esta última patita que tiene que ver con la carbono neutralidad, totalmente alineado con la meta nacional de ser una nación carbono neutral en 2050. Recuerden que ante cualquier duda pueden dejar sus comentarios en el chat, las iremos revisando al final de la jornada, y que todas las grabaciones están disponibles en el canal de YouTube de la Cámara de Comercio de Santiago. Dicho lo anterior, los dejo con Sebastián Garín, coordinador del programa de Huella Chile y un experto y ya eminencia a esta altura en este tema. Así que, Seba, todo tuyo. Gracias, Natacha, por la presentación y buenos días a todos y todos quienes nos acompañan en esta jornada, ya tercera jornada de estos talleres y esta mañana de día jueves. ¿Me confirman si están viendo la presentación? Perfecto, Sí. gracias. Bueno, en esta jornada, como decía Natacha, vamos a comentar un poco de qué se trata la neutralidad y cómo abordar este compromiso y qué está disponible desde Huella Chile, y Daniela nos va a mostrar un poquito más en detalle el paso a paso de estos procesos para poder comunicar y respaldar estos compromisos de carbono neutralidad voluntarios que se están haciendo en distintos niveles, a niveles de eventos, organizaciones, países, etcétera. Vamos a partir con el contexto hoy día de la carbono neutralidad. Como ya mencionaba Natacha, hoy día el cambio climático es un problema ambiental que nos reúne a todo el mundo, y hoy día políticamente o gubernamentalmente quien está regulando todos los avances y compromisos en estas materias es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París hoy día fija dos grandes compromisos. Primero, no superar 2 grados Celsius de la temperatura promedio del mundo respecto a la época preindustrial, y en un segundo compromiso es abordar el compromiso o objetivo de llegar a la carbono neutralidad al 2100, a finales de siglo. Esta carbono neutralidad vista desde el equilibrio del planeta en el ámbito de emisiones y remociones que se generan. Ya este año, por los mismos datos que ha ido entregando el IPCC y la ciencia, se ha visto que la temperatura al 2020 supera en más de 1 grado Celsius la temperatura promedio respecto a los límites que hemos fijado. Por ende, ya existen bastantes llamados de aumentar las ambiciones respecto a esta urgencia que refleja los mismos datos de la ciencia. Teniendo presente hoy día el objetivo de esta carbono neutralidad, para poder alcanzar este objetivo de neutralidad es importante tener presente que primero es necesario conocer o cuantificar mis gases de efecto invernadero o conocer mi impacto que yo estoy generando, dependiendo de lo que nosotros queramos conocer. Puede ser mi impacto como persona, mi impacto como organización, mi impacto como territorio, que puede ser mi comuna, mi región, mi país, etcétera. Nosotros hay distintas metodologías que se puede definir cómo cuantificar. En segunda instancia, como se vio en la jornada del martes, es importante, una vez que conocemos el impacto, poder gestionar este impacto, podernos identificar las actividades más materiales en emisiones o en remociones, y que de alguna forma costo eficientemente tiene más oportunidades de poder implementar a corto plazo, mediano plazo, y que en el transcurso del tiempo nos va a ir permitiendo reducir nuestra trayectoria, nuestro impacto de emisiones en el tiempo. Esta etapa de gestionar es súper importante, y desde el programa para nosotros es la clave de mantener y insertar también en nuestros procesos de mejora continua. Sin embargo, la última etapa hoy día de esta gestión del cambio climático se enmarca en poder comunicar esta neutralidad de emisiones. Y cuando hablamos de neutralidad de emisiones, hacemos referencia o hace reflejo a que nosotros en un periodo de tiempo, en un alcance definido, nosotros vamos a declarar que esta actividad generó o el impacto fue de 0 emisiones de toneladas de dióxido de carbono equivalente
para un año. Como les digo, esto puede ser evaluado en distintos alcances, por eso hay que ir teniendo claro cuáles son los límites de lo que nosotros vamos a comunicar como neutro. Y siempre tener presente que toda actividad que nosotros vayamos a desarrollar va a generar emisiones, o va a generar un impacto en gases de efecto invernadero. Por ende, toda comunicación o compromiso de abordar esta neutralidad va a considerar una compensación de estas emisiones. Y ahí vamos a ver que las compensaciones se pueden ver desde dos grandes conjuntos. Lo primero, como decía Natacha, Chile, como ustedes bien saben, se comprometió a la carbono neutralidad o comunicó el abordar este compromiso de carbono neutralidad en el compromiso nacional la contribución nacional determinada, NS, del año 2020 y adelantándolo del 2100, que hoy día se comprometen en el Acuerdo de París a mediados de ciclo, al 2050. Este compromiso hoy día hace reflejo a alcanzar esta carbono neutralidad desde el equilibrio entre las emisiones y remociones que genera el país. Para esto, Chile se ha definido un escenario de referencia al cual pretende implementar distintas medidas de mejora, de recambios tecnológicos que le permitan transitar desde este escenario de referencia de 130 millones de toneladas de CO2 al 2050, simulado y proyectado, a una proyección o a una total de emisiones de 65 millones de toneladas de CO2 equivalente que le permitan llegar a este equilibrio de lo proyectado en remociones para el país, que sería igual a 65 millones llegando a ese equilibrio neto cero al 2050. Sin embargo, existe otra definición o otra clasificación de cómo abordar la neutralidad, no solo ocupando remociones, sino que alineando la compensación al uso de créditos de carbono. ¿Y qué son los créditos de carbono? Los créditos de carbono hacen referencia a reducciones de emisiones generadas por proyectos que generaron un cambio respecto a un escenario de referencia. Estos proyectos tienen que ser implementados por distintos actores fuera de sus organizaciones y deben ser analizadas o cuantificadas sus reducciones de emisiones respecto a un escenario de referencia. Existen programas internacionales voluntarios que hoy día se encargan de poder certificar y acreditar estas reducciones de emisiones por estas mejoras y estas definiciones de escenarios de referencia de estas acciones que se puedan implementando puertas afuera de mi organización. ¿Qué proyectos hoy día generan estas reducciones de emisiones que pueden ser certificadas como créditos de carbono? Hacemos referencia a proyectos asociados a energías renovables como aerogeneradores, paneles solares, proyectos de eficiencia o de mejora en sectores agrícolas o en cambio de dieta de animales, eficiencia energética en todas sus dimensiones desde la construcción, operación, movilidad, etcétera. Proyectos de economía circular y también proyectos de soluciones basadas en la naturaleza que permitan aumentar estas remociones respecto a un escenario de referencia. Como les decía, todos estos proyectos hoy día tienen que acreditar el efecto real que están generando bajo algún esquema de certificación de confianza a nivel internacional. Hoy día existen distintos sistemas de acreditación de estas reducciones, como el Mecanismo de Desarrollo Limpio, o CDM, por su sigla en inglés, que es un programa que se encarga de validar estos proyectos y validar sus reducciones y acreditarlas y mantenerlas en un registro y que puedan ser utilizadas por terceros y canceladas y mantener todo un registro de trazabilidad. Otros programas como el Verified Carbon Standard también hoy día acreditan estos proyectos y Gold Standard, entre otros programas internacionales, se encargan de dar aseguramiento de estas reducciones de emisiones y por ende nosotros como terceros que queremos, por ejemplo, voluntariamente ratificar o respaldar compromiso de carbono neutralidad, podemos acceder a distintas plataformas y utilizar estos créditos. Existen iniciativas internacionales hoy día promovidas por la Convención Marco de Naciones Unidas y que fue lanzada en la COP25, promovidas por Chile y el PNUD, que fue la iniciativa de Alianza en Visión Climática que finalmente se concretó hoy día en la iniciativa Race to Zero, que es una iniciativa que hace un llamado a todas las organizaciones, países, regiones, ciudades y también inversionistas y universidades, entre otros actores, a sumarse a este compromiso de abordar esta carbono neutralidad, adelantándola a mediados de ciclo al 2050.
Ya al 2020 se han sumado muchos actores, más de 120 países, más de 1.300 organizaciones, y se han comprometido también recursos para poder ir avanzando en abordar esta carbono neutralidad. ¿Cómo abordar esta carbono neutralidad del Race to Zero hoy día? Va a depender de cómo vamos a ir respaldando esta carbono neutralidad y dependiendo qué actores somos, si países, regiones, y si vamos a dar cumplimiento a esta carbono neutralidad mediante el equilibrio de las emisiones y remociones o a través del uso de créditos. Hoy día Race to Zero está abierto a recibir distintas, principalmente hoy día casi la mayoría cumpliendo o abordando estos compromisos de neutralidad a partir de la compra de créditos de carbono. A partir también de la iniciativa Race to Zero, la Universidad de Oxford hizo un estudio que se publicó el año pasado, que se le llamaron los principios de Oxford para abordar el net zero o la carbono neutralidad alineado a los compromisos del Race to Zero. Estos compromisos hoy día que plantea los principios de Oxford están alineados casi en un 100% al uso de créditos de carbono y plantea una estrategia del uso de estos créditos de carbono, entendiendo que son distintos los proyectos que van a ir generando estas reducciones o aumentos de remociones, y existe también una estrategia, una recomendación de qué proyectos ir abordando desde en la trayectoria hacia el 2050. Hoy día Oxford lo que promueve... ¿Sí? Adelante. Perdona, Sí, por alguna razón en la pantalla vemos favor alejar esta ventana de... ¿Lo ves? Ah, sí, que a veces pasa por el internet. Ahí se está saliendo, me parece. Sí, Me pero parece que sale, eso vuelve, es que está como... sí, mil disculpas. No, no te preocupes. Es parte de mi computador. Cuando tengo algunas ventanas, me pasa que aparece eso. Parte de la urgencia climática y es como un... Por favor, hágase cargo. Sí, ahí está. Ahí ya no está, me parece. Ay, sí, gracias. No, disculpen. Ya. Voy a tratar de avanzar con el teclado para que no aparezca ese texto. Bueno, como les mencionaba, hoy día Oxford plantea y recomienda también abordar esta carbono neutralidad mediante estos proyectos, pero sin embargo que siempre estos proyectos vengan acreditados por estos marcos o programas internacionales, y también promueve el uso de créditos en corto, mediano y largo plazo a través de distintos proyectos. En una primera etapa, dar uso principalmente a créditos de carbono de proyectos asociados a energías renovables y proyectos que generalmente se orientan a evitar emisiones de reducciones y que evitan reducciones de emisiones a corto plazo, promoviendo en un mediano y largo plazo el uso de reducciones o remociones de gases de efecto invernadero orientados a proyectos que ayuden a remover o capturar gases de efecto invernadero a mediano o largo plazo, principalmente asociados en un mediano plazo a uso de proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, y más a largo plazo en el uso de proyectos que den aseguramiento de capturas a largo plazo de dióxido de carbono. Eso hoy día es una recomendación también para quienes hoy día quieren dar uso o alinearse a compromiso de carbono neutralidad con uso de crédito. Ahí sí. Ahora bien, el programa Huella Chile, un poco, me imagino que en los talleres anteriores ya han conocido un poco el programa Huella Chile, así que voy a pasar bastante rápido. Nace el 2013 con el objetivo de incentivar al sector privado a comprometerse o a sumarse a los compromisos que Chile va asumiendo en materia de cambio climático. Ahora bien, teniendo presente que el compromiso hoy día de Chile es abordar esta carbono neutralidad, el programa Huella Chile orienta a todas las organizaciones en este esquema de avance hacia la gestión de medir, primero calcular, de generar reportes de inventario y gestionar estas emisiones y entregando lineamientos también para abordar esta carbono neutralidad. Huella Chile, como ustedes bien conocen, tiene sellos de reconocimiento que a nivel de organizaciones va reconociendo en forma gradual los niveles de avance para abordar hasta la incorporación de la gestión en la mejora continua, y a nivel de eventos y a nivel de organizaciones también entrega o disponibiliza un sello de neutralidad que respalda el compromiso de emisiones netas cero a un periodo de año o para un evento específico. Para abordar este sello de neutralidad, como bien vimos en este esquema de avance de medir,
reducir o gestionar y neutralizar, el programa Huella Chile hoy día pide como requisito para aquellos que quieran abordar esta carbono neutralidad, primero mantener un reporte de inventario de gases de efecto invernadero para el año que quieren neutralizar, y en segunda instancia también promovemos y se pide como requisito el mantener, el mantener acciones de reducción implementadas dentro de la organización antes de querer abordar estos compromisos, para así asegurarnos también de que existe un trabajo interno de gestión. Ahora bien, para abordar todos estos sellos de reconocimiento es necesario pasar por un proceso de verificación. Sin embargo, teniendo presente que para la neutralidad no existe un proceso de verificación directo, sino que hoy día la verificación es necesario que el reporte que estén comunicando esté verificado. Para la neutralidad de emisiones, el programa se basa en la norma chilena 3300, que es una norma nacional, y entrega las directrices para aquellos que quieran comunicar una carbono neutralidad a nivel de organizaciones, actividades o productos, declarando estas emisiones o el neto cero a partir de emisiones netas. ¿Cómo definir estas emisiones netas hoy día? Hoy día Huella Chile tiene ciertos principios que lo vamos a ver en la próxima diapositiva, pero antes de abordar esta carbono neutralidad, la norma lo que pide es primero definir el sujeto, definir si es que nosotros vamos a abordar la neutralidad a nivel de un evento, de una persona, de un territorio, de una organización, cuantificar estas emisiones y remociones del sujeto, verificar estas remociones y emisiones del sujeto antes de pasar a la neutralidad. En cuarta etapa viene esta definición de definir cuáles son las emisiones netas del sujeto a partir del inventario verificado que nosotros tenemos, y finalmente una vez que declaremos o demostremos esta compensación de estas emisiones netas, vamos a poder salir a comunicar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Como yo les comentaba, hoy día nosotros vamos a poder salir a utilizar créditos de carbono de proyectos acreditados en estándares internacionales como el MDL, BCS, Gold Standard, JCM, Red Plus, plataformas que hoy día disponibilizan proyectos como Climate Neutral Now o Climate Trade, entre otros, que hoy día tienen registros y sistemas que hoy día nosotros podemos ir a acceder para utilizar estos créditos de carbono. Pero ahora bien, como les comentaba, las emisiones netas, que era esta etapa antes de salir a comprar créditos de carbono, es una etapa que hoy día lamentablemente no está definida en la norma 3300, tampoco existe una definición en las normas de contabilidad de emisiones, que es la 14064, y a nivel de ISO, hoy día está en desarrollo todavía la ISO 14068, que entrega ciertas directrices de comunicación de carbono neutralidad. Sin embargo, todavía no está clara la definición de emisiones netas, y eso queda en manos hoy día de los mismos actores que quieran ir a comprometerse a estos compromisos, iniciativas que hacen llamado y también programas que entregan estos sellos de reconocimiento o respaldo. Para el caso de Huella Chile, nosotros estamos considerando como emisiones netas y como requisito mínimo, hoy día primero, incorporar las emisiones directas. Las remociones directas a nivel de organizaciones o eventos no están siendo incorporadas dentro de las emisiones netas de los inventarios, salvo que las emisiones estén cuantificadas en los inventarios y venga verificado. Pero aún así todavía no se están incorporando esas remociones como compensación de alguna forma. Solamente estamos considerando en las emisiones netas las actividades de emisiones directas verificadas. Entonces, lo que hay que considerar hoy día como mínimo en las emisiones netas son las emisiones directas generadas o emisiones de alcance 1, las emisiones indirectas por uso de energía o emisiones de alcance 2, y se recomienda la incorporación de las actividades materiales de las emisiones de alcance 3 o emisiones indirectas de tercero. Sin embargo, hoy día no está directamente como un requisito mínimo. Por ende, haciendo un resumen, las emisiones netas hoy día de los inventarios, para quienes quieran abordar compromisos de neutralidad, están directamente alineadas a las emisiones de alcance 1 y 2 o emisiones directas o indirectas por uso de energía. Ahora bien, dentro de los inventarios de gases de efecto invernadero, nosotros vamos a tener remociones, y también algunos inventarios o organizaciones pueden declarar uso de energía a partir de fuentes o de origen renovable, a través de certificados de uso de energía. Ahora, para poder declarar estos certificados o origen renovable del uso de la energía, es necesario acreditarla mediante un certificado que entregue la trazabilidad y mantenga un registro público del uso y
y uso, el uso y propiedad de esta energía renovable por parte de quien las declara. Por ende, hoy día el programa Huella Chile, para quienes quieran declarar los certificados de energía renovable, deben presentar algún certificado de acreditación como sellos internacionales como IREC o GREENI, o esperar también y respaldar a través de las mismas plataformas y definiciones que el Ministerio de Energía hoy día está trabajando y que el coordinador eléctrico está disponibilizando a través de plataformas locales como la plataforma Renova o incluso algunas otras organizaciones privadas que están desarrollando sus propias plataformas como Transelec a través de su plataforma Pulse. Sin embargo, hoy día, para poder declarar estos certificados en los inventarios de gases de efecto invernadero, es importante que las emisiones por energía siempre se declaren bajo dos métodos. El método sin declarar certificados de energía, que se llama el método de localización, utilizando el factor de emisión provisto de la red por el Ministerio de Energía, y para aquellos que quieran declarar el uso de certificados de energía renovable, deben utilizar el método de mercado que compensa o reconoce el factor de cero emisiones para la energía que venga con los certificados declarados, y para la energía que no tenga certificado van a tener que utilizar un factor de emisión residual de la red de energía, que esto significa que es el factor de emisión de gases de efecto invernadero de la energía sin incorporar la energía renovable que hoy día se inyecta a la red. Es un factor más sucio o con más emisiones que el factor que nosotros utilizamos por defecto en el sistema eléctrico. Los requisitos hoy día para el sello de neutralidad de Huella Chile, como les decía, primero tener para el mismo año que se declara la neutralidad, en este caso si se quiere declarar carbono neutralidad del año 2020, es necesario que la organización tenga el sello y un inventario de gases de efecto invernadero del año 2020 verificado, y para el caso de Huella Chile, para el mismo año 2020, declarar acciones de mitigación y el monitoreo y seguimiento de estas acciones de mitigación dentro de la organización. Estimar las emisiones netas, como requisito mínimo declarar las emisiones de alcance 1 y 2, y en el caso de las emisiones de alcance 2, declarar el método de mercado si usa créditos de carbono, o el método local si no usa créditos de carbono, que diga créditos de energía, o declarar el método de localización si es que no utiliza créditos de energía. Una vez que ya calculamos las emisiones netas, se puede salir a utilizar créditos de carbono, y para el caso de Huella Chile, nosotros el requisito es que todos los créditos de carbono provengan de proyectos chilenos acreditados en estos estándares internacionales, que hoy día existen más de 100 proyectos acreditados que están disponibles en los distintos programas y plataformas. Una vez que se declaren estos créditos, enviarnos la declaración de emisiones, el informe de la declaración de neutralidad, el informe de verificado de huella de carbono y los certificados de cancelación de los créditos con los enlaces de las plataformas públicas disponibles. Como les comentaba, el sello de neutralidad no necesita una verificación directa, dado de que el inventario de gases de efecto invernadero que se utiliza debe venir verificado específicamente, previamente, y los certificados que se estén usando para cancelación deben venir asegurados con esta trazabilidad de plataforma de origen que da crédito y certificación también de la calidad de los créditos para la compensación. El reporte de neutralización y el cómo hoy día Huella Chile está operando lo va a presentar ahí Daniel, así que Dani, te doy el pase para que podamos ver en detalle aquí cómo Huella Chile se genera esta declaración reporte y cómo se puede utilizar con unos ejemplos también desde la plataforma el representar los créditos de carbono y la cancelación de crédito. Ya, gracias Eva. Voy a compartir pantalla. Al final resolvemos las consultas. Sí. Ya. Aquí me avisan si se ve. Se ve perfecto. Ya, muchas gracias. Entonces, como había dicho Sebastián, yo voy a hablar un poco de lo que es el reporte de neutralización, cómo se presenta en el informe que se puede descargar desde nuestra página web. Y luego vamos a ver un caso práctico de cómo se puede neutralizar finalmente estas emisiones, cómo se compran los créditos de carbono y cómo se utilizan en la plataforma. Entonces, para comenzar, aquí mostramos los principios base de la norma chilena 3300. Son un poco similares a los principios de las otras normas. Ya habíamos visto en las presentaciones anteriores que todas las normas tenían ciertos principios. Y acá también tenemos ciertos principios que son muy similares a lo que teníamos anteriormente, pero aplicado para la neutralización. ¿Sí? En particular, por ejemplo, tenemos acá relevancia, seleccionar las fuentes sumerio y reservorio, dato y metodología apropiado del sujeto, incluir todas las emociones y remociones relevantes del sujeto. En nuestro caso,
nosotros, como había dicho Sebastián, consideramos emisiones directas como requisito mínimo y emisiones indirectas por uso de energía importada. Las otras categorías y subcategorías pueden ser, son recomendadas, ¿sí? Y ahí va a depender de qué organización si decide o no neutralizarlas. Y siguiendo con el informe de neutralización que se puede descargar en nuestra plataforma, hay varias cositas que rellenar, es bien intuitivo, se tiene que rellenar todo lo que esté en rojo, y en la primera parte se tiene que definir el sujeto, definir el año de reporte, las categorías que se van a neutralizar, y acá se van a definir entonces las emisiones netas, que son finalmente estas emisiones y remociones directas de GI, y las emisiones indirectas de GI por energía importada. En el caso de que se utilicen estos créditos de energía renovable, que son como contratos directos con ERNC, estos estarían incluidos dentro de las emisiones netas, ¿sí? Esto tiene que tener relación finalmente con el inventario que se presenta, porque como habíamos dicho, para obtener el sello de neutralización se requiere como requisito haber obtenido el sello de cuantificación y el de reducción para el mismo año que se va a postular al de neutralización. Entonces, como ya vamos a tener el inventario verificado y lo vamos a ver cuantificado, obviamente, las emisiones que se vayan a poner acá en las emisiones netas tienen que concordar con el inventario que uno presentó para el informe de cuantificación. No se tienen que poner en el caso de que no se incluyan, ¿sí? Aquí van a ser solamente las emisiones netas que se van a neutralizar. No sé si no van a neutralizar estas otras emisiones indirectas, entonces no es necesario incluirlo, se anota 0 acá, no el valor del inventario. Luego se rellenan los proyectos de compensación, rellenando todos los datos que se solicitan, el nombre del proyecto, el tipo de proyecto, que puede ser, por ejemplo, energía renovable, gestión de residuos, forestación, entre otros. En Chile lo que más tenemos son proyectos de energía, así que ahí probablemente el tipo de proyecto casi siempre se va a repetir el de energía. El vintage, que tiene relación con la antigüedad del crédito de carbono. Nosotros no tenemos requisitos con respecto al vintage, y esto, el dato se lo va a dar en el mismo certificado cuando lo compre. La cantidad de créditos retirados, el registro del retiro de crédito, esto va a ser con un registro, lo mismo que con el código identificador, la fecha en la cual ustedes hicieron el retiro y el link de verificación de rebaja. Si lo hacen entre las entidades que nosotros les mencionamos anteriormente, que Sebastián les mencionó, van a tener todos estos datos en los certificados de rebaja. Entonces, todos estos datos se rellenan con estos certificados y no es necesario como buscar en otro lado. Y luego se rellena esta otra tabla, que es la tabla 3, sobre la neutralización de las emisiones netas, que finalmente va a ser el balance de los créditos de carbono y las emisiones netas, donde las emisiones netas son las emisiones que ustedes calcularon anteriormente, que son todas las que van a neutralizar, y las emisiones compensadas con crédito de carbono. En realidad esto va a tener que dar 0 para poder comunicar luego una carbono neutralidad. Van a ser las emisiones netas menos las emisiones compensadas. Nosotros ahí lo dejamos en 0 en rojito, pero tiene que ser 0 para poder declararse finalmente carbono neutro. Y finalmente se anexa una declaración simple, donde ustedes declaran que tuvieron anteriormente el sello de cuantificación y de reducción para el mismo año que ustedes van a presentar, y las emisiones netas del inventario que ustedes mismos cuantificaron y validaron. Y ahora vamos a ver un poco un caso práctico para ver cómo se aplica todo esto de la neutralización en los inventarios. Entonces el paso 0 es haber cumplido con los requisitos, que es haber obtenido el sello de cuantificación y reducción para el año de postulación. Sí, este es un ejemplo en el cual se puede postular para el año 2021, pero ustedes pueden postular para el año que ustedes lo hayan cuantificado. En este caso no puede ser para el 2021 porque tiene que ser un año cerrado, ¿sí? Todo esto se hace después de que el año se cierra. Luego se define el sujeto, que es la tabla que habíamos mostrado anteriormente, donde vamos a incluir las emisiones y remociones netas en toneladas de CO2 equivalentes. Las remociones no se incluyen, sino que son solamente las emisiones. Y las emisiones indirectas por energía importada, también son requisito mínimo. Y luego se calculan acá finalmente las emisiones netas, que es la suma de todas las emisiones que están incluidas.
como había dicho anteriormente y vuelvo a reiterar, si es que no están incluidas, aquí se rellenan con 0, ¿sí? No se pone el dato del inventario. Luego se procede a la compra de créditos de carbono, que tiene que ser por el total de créditos de toneladas de CO2 equivalentes que ustedes encontraron acá. El total de emisiones netas ustedes las tienen que compensar. Y luego viene el certificado de compra finalmente que se pueden incluir en estas plataformas. Acá, por ejemplo, mi compañera hizo una compra juguete finalmente, donde compró 2 créditos de carbono y en total costaron $5 estos 2 créditos de carbono. ¿Sí? No son muy caros. Y se tiene que comprar por el total de emisiones. Entonces aquí podemos ver todos los datos que finalmente dan, la información del comprador, la cancelación, el número de proyecto, el proveedor del proyecto. Entonces acá se dan todos los datos finalmente de la cancelación. Y finalmente se completa la declaración y el reporte, que es lo que está en la plataforma. Se va a completar, como ya he dicho, todo lo que está en rojito, y la compensación tiene que ser en total de las emisiones netas finalmente que se vayan a neutralizar. Luego de que se haya completado este informe de neutralización, se va a ingresar a ventanilla única al sectorial de huella de carbono. Esto ya lo habíamos visto en las capacitaciones anteriores, y como ya van a haber cuantificado y ingresado proyectos de reducción, ya tienen que haber tenido experiencia en el ingreso de la plataforma ventanilla única. Igual si tienen cualquier duda, nos pueden escribir al correo y nosotros los podemos guiar. Y luego, cuando ustedes vayan acá a huella organizacional, cuando el inventario esté ya verificado, el inventario, por ejemplo, acá se llama prueba, y si este inventario ya está reconocido, se les va a habilitar el botón de postular al sello de neutralización. Vamos a mostrar en la plataforma mejor esta parte para que se entienda mejor. Así que voy a entrar acá. Esta es una herramienta que es la plataforma de capacitación, ¿sí? Que es la misma plataforma que la que nosotros utilizamos para el reporte en sus organizaciones, y es la misma que hemos mostrado en las capacitaciones anteriores, ¿sí? Entonces vamos a ver acá, si se acuerdan, este era el ejemplo que nosotros habíamos creado para la primera capacitación, y acá ya nosotros reconocimos estos inventarios, ¿sí? La capacitación anterior llegamos hasta la postulación del sello, y finalmente acá hicimos un reconocimiento. Nosotros revisamos el informe como Huella Chile y finalmente le entregamos los reconocimientos. Entonces vemos que estas huellas que están acá ya están reconocidas. Por lo tanto, vemos que, por ejemplo, esta que está acá, esta prueba no está reconocida, no está postulada, entonces no se me habilita, por ejemplo, el sello de neutralización. Si yo presiono acá donde dice postular el sello de neutralización, no me va a aparecer nada. Pero cuando yo ya tengo un inventario reconocido, por ejemplo, vamos a ver esta del APL Comercio Logístico porque está más completo. Este inventario está reconocido. Entonces nosotros nos vamos acá y vemos acá que se nos habilita este botoncito que es de postular al sello de neutralización, ¿sí? Por lo tanto, el sello de neutralización, ustedes lo van a postular de aquí mismo, de la huella organizacional, y se les va a habilitar la opción una vez que ya esté reconocido, ¿sí? Porque tiene que ya estar verificado, validado y aprobado por nosotros para que ustedes puedan postular el sello de neutralización, porque si nosotros tenemos comentarios y les decimos calcularos mal esto, se le puede haber pasado al verificador, van a tener que hacer la compra de nuevo para poder compensar los créditos de carbono, perdón, las emisiones netas totales corregidas. Entonces, postulen cuando esto ya se les haya habilitado, y uno presiona ahí, y acá le dan todos los pasos, las instrucciones a seguir, los requisitos y los plazos. Aquí también, si es que no han completado el informe de neutralización, también lo pueden descargar ahí, pero es el mismo que está en nuestra página web. Y acá apretan iniciar postulación. Y como había mencionado, acá se van a habilitar finalmente todos el tipo de proyecto que uno va a utilizar, el registro del retiro, la ubicación del proyecto, la fecha del retiro, el nombre, el código identificador. Aquí se adjunta el archivo que certifique la cancelación de estos certificados.
Y finalmente acá se van a seleccionar finalmente las emisiones de este inventario, ¿sí? No sé por qué acá aquí parece 0, pero debe ser un error en esta plataforma, pero les van a aparecer por default los valores que ustedes utilizaron en la cuantificación, ¿sí? Voy a volver a la presentación. Entonces se postuló el sello y, como habíamos dicho, acá se van a compensar finalmente todas las toneladas de CO2 equivalentes que son incluidas como requisito mínimo, que son las emisiones directas y las indirectas por energía eléctrica. Si ustedes quieren incluir otras compensaciones, simplemente seleccionan y les va a aparecer el valor. Y luego van a, bueno, aquí están todos los datos que se rellenan. Se suben aquí los archivos, y finalmente se envía la postulación subiendo el informe de neutralización, que es lo que habíamos rellenado anteriormente en el informe de neutralización. Luego ahí va a quedar como postulado, y cuando nosotros, por ejemplo, ahí va a estar postulada, y cuando nosotros lo revisemos como huella y los aprobemos, les va a aparecer aquí abajo como reconocidas, y ahí ustedes van a poder descargar los documentos y el diploma del sello, y ahí va a aparecer los diplomas y el sello y el diploma finalmente de la neutralización de sus emisiones netas. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Voy a dejar de compartir. Creo que ya vienen algunas preguntas. Sebastián Había unas Muriel. preguntas en el chat que ya yo respondí asociado a los alcances y al uso de energía renovable. No sé si queda otra más dudas del proceso de neutralidad que hoy día estamos utilizando desde el programa, que está asociado obviamente al uso de crédito y el uso de remoción hoy día. La dificultad del uso de las remociones está en el cálculo y en cuantificación de esas remociones. Ese es el problema hoy día para poder incorporar estas remociones dentro del inventario. Pero esperamos que las líneas de referencia vayan pudiendo robustecerse a niveles prediales para poder ir levantando estas remociones en forma con mayor confianza para poder ir incluyéndola, pero en lo pronto, por ahora, la orientación hacia la carbono neutralidad está directamente en el uso de crédito. El sello de excelencia, aquí veo unas preguntas, voy a ir leyendo aquí. El sello de excelencia dice cómo se consigue. El sello de excelencia es el último sello del programa Huella Chile, y para poder abordar el sello se necesita está orientado al cumplimiento de 7 atributos que hemos definido. Cumpliendo 4 de estos 7 atributos se puede abordar el sello de excelencia. El sello de excelencia tiene como requisito para el mismo año tener un inventario de gases de efecto invernadero y tener un inventario o mantener un reporte de las reducciones de gases de efecto invernadero. La carbono neutralidad no es un requisito para poder abordar el sello de excelencia. El sello de excelencia, como les decía, pide el sello de cuantificación y reducción como base y respaldar el cumplimiento al menos de 4 atributos o 4 principios. Estos principios hoy día están en orientación con el tener una política o respaldar el compromiso en la acción climática o en la mitigación de gases de efecto invernadero asociado a contar con una estrategia política de cambio climático dentro de la organización. Teniendo eso, ya cumplen con un atributo. Incorporar o trabajar en sensibilización y comunicación con principales actores en materia de gestión y gases de efecto invernadero, ese es otro atributo. Si tienen la carbono neutralidad, ese es otro atributo que se incorpora. Hay un atributo de género que es para aquellas organizaciones que están incorporando acciones y trabajo en materias de género, ya sea difusión o cambios dentro de la misma operación con sus trabajadores. Eso también, si se puede respaldar, va incorporando cada uno de estos atributos. Otros sellos, otros atributos ahí en específico están con acción, con implementar acción, con trabajo con colaboradores y otros con terceros que se pueden ir respaldando, pero cumpliendo 4 de estos 7 atributos, ustedes ya cumplen o tienen el mínimo para poder postular a este sello de excelencia del programa Huella Chile. Ahí la Dani está dejando algunos enlaces también de los reportes y de información de cómo postular también en los formatos.
Veo otras preguntas que dice, ¿cómo valoran la compensación con créditos en proyectos chilenos o extranjeros? Bueno, como les decíamos, hoy y por el momento, la compensación y uso de créditos de carbono para obtener el sello de neutralidad de Huella Chile está alineado al uso de proyectos chilenos. No se pueden utilizar créditos de carbono de otros proyectos, sin embargo, teniendo presente que la oferta de crédito de carbono en Chile no es tan grande y a partir del 2023 se empieza en operación el sistema de compensación de impuesto verde en Chile, que va a generar una alta demanda también de este uso de crédito. Vamos a evaluar, me imagino, ya a partir del próximo año, el poder abrir y flexibilizar también el uso de otros créditos o otros proyectos que no necesariamente sean de Chile, pero hay que tener presente que antes de que eso suceda, nosotros como Chile, como Ministerio de Medio Ambiente y Chile, tiene que tener una postura y definir una estrategia también de cómo Chile va a enfrentar el uso de las potenciales fugas o de gases de efecto invernadero. Eso es importante porque el fin primero de Chile es cumplir su compromiso de llegar a la carbono neutralidad con el equilibrio de sus emisiones y remociones y sin la utilización de estos créditos. Entonces, ¿cómo va a afectar la fuga o compra de estos proyectos nacionales que puedan salir a terceros? Hay que tener una más claridad antes de salir a abrir esta oportunidad también de uso de créditos de no chilenos, pero para que tengan presente, nosotros ya hace unos años estamos en conversaciones también y estamos participando en la conformación de una alianza de programas de gestión de gases de efecto invernadero en Latinoamérica, con otras iniciativas como Climate Neutral Now también, que no es de Latinoamérica, pero hoy día ayuda a la disponibilidad de créditos de carbono y que de alguna forma nosotros podamos tener una vinculación más fuerte entre estos programas que hoy día está participando Perú, Panamá, Ecuador, Costa Rica, entre otros países, y que de alguna forma también parte de las mejoras que podemos ir haciendo es este reconocimiento asociado a esta oferta. Pero por ahora, solo proyectos chilenos. Veo otras preguntas que dicen, si bien las emisiones de alcance 3 no son obligatorias, el transporte de productos hacia clientes, ya sea por medio de avión o barco y camiones, se miden. Sí se miden. Desde el próximo año, nosotros el año pasado y a partir de este año se actualizaron el formato de reporte de los inventarios de gases de efecto invernadero a nivel de organización. Eso quiere decir que hoy día estamos transitando desde el hablar de emisiones de alcance 1, 2, 3, a hablar de emisiones directas, emisiones indirectas por uso de energía y otras emisiones indirectas. Hoy día el nuevo formato de la ISO 14064 ya deja de hablar de emisiones de alcance 3 y empieza a hablar específicamente de las actividades o categorías del alcance 3 y plantea como mínimo dentro de los reportes al menos 4 categorías del alcance 3 a incorporar en los inventarios. De esta forma, hoy día, a partir del próximo año, Huella Chile ya está poniendo como requisito el que las principales actividades más materiales que están reflejadas en el alcance 3 deben ser parte de los inventarios y vamos a ir viendo en medida de avance también, pero por ahora siempre va a ser recomendación el incorporar o no estas medidas dentro de la carbono neutralidad. Por ahora el foco del trabajo es que las organizaciones vayan haciendo una gestión interna de su impacto y también abordando esta gestión de su impacto a través de su cadena de valor. Si todos nos preocupamos de gestionar, vamos a ir a poder ayudar a cumplir este objetivo de carbono neutralidad de Chile, y el uso o no de créditos de carbono para compromisos adicionales son compromisos más ambiciosos que de alguna forma hoy día van a utilizar otros proyectos o el beneficio de proyectos de terceros que también de alguna forma a nosotros nos interesa que se fomente, pero hoy día la prioridad es que primero gestionemos interno antes de ir a utilizar esta oferta disponible de créditos de tercero. Por ende, es importante que los inventarios en una primera etapa empiecen a ser más robustos, que empiecen a incorporar las emisiones directas e indirectas por uso de energía y emisiones más materiales del alcance 3, que justamente están relacionadas a la movilización de transporte de carga, transporte de terceros o uso de materiales o generación de emisiones por uso de mi producto, y de alguna forma estén empezando a reflejarse estos inventarios y en una etapas más adelante ir viendo en medida de la necesidad cómo se vayan incorporando. Sin embargo, el incorporarlo no va a ser una recomendación y decisión también de los mismos usuarios, entendiendo que ellos van a ser los que tienen que ir a buscar y utilizar estos créditos disponibles de carbono que están en el mercado.
Me parece que aquí hay otra pregunta, dice, ¿no es necesario alcanzar ningún nivel específico de reducción antes de compensar las emisiones? No, por ahora hoy día no hay un mínimo de reducción. Lo que nos interesa es que sí, hoy día estén implementando acciones, o sea, para Huellas Chile no existe reducción si es que no hay una implementación de acciones. Eso es lo primero. Lo segundo, que hay una pregunta ahí, si los certificados de energía renovable se consideran una acción de reducción. Para el programa Huellas Chile no. Los certificados de energía renovable para nosotros son certificados que aseguran trazabilidad y finalmente son un medio de trazabilidad como para compensar esa energía. Son para nosotros similar al uso de créditos de carbono, créditos de energía renovable. Por ende, los créditos de energía renovable no es un proyecto de acción de mitigación directo, y a nosotros nos interesa que para los sellos de reducción ustedes implementen proyectos de reducción, ya sean que se refleje esa reducción o no en su inventario. Sin embargo, cada proyecto se debe evaluar por sí mismo y en forma individual e identificar y cuantificar su beneficio respecto a un escenario de referencia. Esto quiere decir que si ustedes incorporan proyectos de recambio luminaria, eficiencia energética, revalorización de residuos, procesos de gestión interna administrativos, de compra de combustible, etcétera, ustedes deben identificar ese proceso, evaluar cuál es el escenario de referencia y identificar en esta comparación de escenarios si se generan o no reducciones. Para que ustedes tengan presente algunos ejemplos, hoy día en Huellas Chile nosotros nos han comunicado opciones de reducción que generan menos de 1 tonelada, es casi despreciable la reducción. Sin embargo, sí han logrado tener el sello de reducción porque han logrado identificar la acción de reducción que están implementando o de mitigación, han cuantificado o han limitado esa acción, han definido los escenarios de referencia y han estimado esa reducción. Mientras la reducción sea mayor a 0, nosotros siempre la vamos a considerar, ya sea 1 kilo de CO2 o 1 tonelada de CO2, a nosotros lo vamos a considerar dentro del sello de reducción. Lo que el sello de reducción refleja y respalda es que ustedes estén implementando acciones de mitigación dentro de su organización, ya sea que se refleje o no la reducción, y que le están dando seguimiento a esas reducciones. Eso es lo que a nosotros nos interesa en el espíritu de los sellos para poder ir abordando estos niveles de avance a nivel de excelencia y también los sellos de carbono neutralidad. Me parece que aquí hay más preguntas. Dice, ¿cómo puedo ingresar un proyecto a bonos de carbono? Bueno, Huellas Chile no certifica bonos de carbono. Nosotros, ¿cómo puedo ingresar un proyecto? Y si ustedes quieren certificar el proyecto de bonos de carbono, tienen que entrar a las páginas o a estos programas del MDL, BCS, Gold Standard e identificar cuáles son los requisitos que se piden para postular a estos proyectos. Ellos tienen sus propios formatos donde ustedes tienen que identificar, generar un documento descriptivo de cuál es el proyecto, cuál es el escenario de referencia y sobre todo poder identificar si existe o no una metodología dentro de esos programas que les permita identificar el escenario de referencia y mantener el monitoreo y la verificación de ese proyecto. Este proyecto lo tienen que registrar en estos sistemas, los tienen que aprobar y tienen que ser verificados por auditores acreditados bajo la 14.065 o acreditados bajo esos estándares. Esto quiere decir que son auditorías bastante más caras de las que hoy día se realizan bajo el programa Huellas Chile, y una vez que cumplan todo ese proceso y el proyecto esté en marcha y operando, ustedes pueden ir verificando los ciclos de monitoreo del proyecto para poder acreditar estos certificados de carbono y poder certificarlo y poder utilizarlo en forma propia o venderlos a terceros en distintas plataformas. Es un proceso bastante un poco más complejo. Generalmente son proyectos de grandes envergaduras los que reducen ahí, principalmente porque las reducciones que se necesitan deben costear al menos los costos de los procesos de verificación. Y los procesos de verificación son caros y estamos hablando de proyectos que tienen hoy día periodos de desarrollo de 7 años y lo pueden acreditar las reducciones entre 7 años o 20 años, dependiendo de los proyectos. Eso hoy día son las metodologías propias que estos esquemas van teniendo para reportar. En Chile no hay ningún sistema de certificación de proyectos de reducción todavía. Si ustedes quieren generar créditos de carbono, deben ir a estos proyectos estándares internacionales y el Ministerio de Medio Ambiente está desarrollando hoy día y definiendo el reglamento para el sistema de compensación de impuesto verde, que eso es otra línea y que en un principio va a reconocer también los proyectos acreditados en estos estándares internacionales para poder utilizarlos como compensación. Pero un poco el poder generar esta oferta disponible de crédito, hay que dirigirse a estos otros canales internacionales.
¿Hay proyectos forestales validados en Chile? Sí, hay 2 proyectos al menos. Está Microtec, que son el uso de microrriza, y está el proyecto de Valdivia, de la selva valdiviana. El problema de estos proyectos es que me parece que no tienen créditos disponibles, ya tienen toda la oferta vendida, y por ende hoy día, si ustedes se meten a la plataforma Climate Neutral Now, ahí Dani, tú les puedes dejar el enlace, ahí hay 4 proyectos hoy día disponibles, y como decía Dani, la mayoría de los proyectos están asociados, principalmente los chilenos, a energía renovable. Hay algunos de residuos asociados a la quema de metano que se genera en rellenos sanitarios, y también a la quema de metano en actividades industriales alimentarias. Y el resto son energías renovables, y estos 2 proyectos, soluciones basadas en la naturaleza. Hay pocas ofertas todavía que se está desarrollando a nivel nacional, y los últimos proyectos que se han ido entrando en estos esquemas están todos asociados a ámbitos de energía renovable. Así que hoy día es poco la flexibilidad de poder alinear también al uso de soluciones basadas en la naturaleza, y justamente estamos en una etapa que se debe fomentar también la certificación y uso de estos créditos y estos tipos de proyectos para poder utilizar en estos mecanismos de compensación. Dice, si soy una consultora y estoy apoyando a una empresa minera haciendo proyectos de compensación pro ingreso al CEIA, ¿pueden ser proyectos bono de carbono? Los proyectos de bono de carbono deben cumplir un principio que se llama el principio de adicionalidad. Esto quiere decir que los proyectos deben ser adicionales respecto a una práctica común. Si el proyecto hoy día es un proyecto que se exige o está comprometido en el sistema de evaluación ambiental, o está olvidé cómo se llama una vez que te aprueban el proyecto, uno se compromete a generar ciertas iniciativas. Si estos proyectos están en compromiso o son parte de la normativa exigente en Chile, estos proyectos no son adicionales y no pueden presentarse estos esquemas. Estos proyectos deben ser adicionales, deben generar una mejora cuantificable respecto a un escenario de referencia que esté sobre la normativa vigente de los países. Esto quiere decir que si hoy día hay una obligatoriedad por ejemplo, en el caso de iluminación, de que no pueden utilizarse hoy día bombillas incandescentes, y nosotros estamos utilizando como escenario de referencia en nuestros proyectos recambios luminarios con bombillas incandescentes, hoy día estamos faltando a la adicionalidad del proyecto, y por ende nuestro escenario de referencia debe ser aún más, debe ser de mejor nivel, de mejor escala, entendiendo que la normativa ya aumentó la exigencia. Entonces siempre hay que estar presente de cuáles son las exigencias en todo ámbito, a nivel de relleno sanitario, de implementación o compensaciones ambientales con plantaciones, y también a nivel de energías renovables u otras líneas, y en función de ese mínimo, de ahí para arriba, es la adicionalidad de estos proyectos. Dice, perdón, no me quedó claro algo. ¿Se puede postular al sello de neutralidad con bonos que no sean chilenos? En el caso de Huella Chile no, y tendrían que utilizar otros sistemas de certificación. Para Huella Chile todos los créditos de carbono deben ser nacionales ahora, en estos momentos. Ahí estamos evaluando también hoy día la flexibilidad de utilizar ofertas de afuera. Sin embargo, hoy día existe la oferta todavía en Chile disponible, y mientras no se utilice toda la oferta nacional, nosotros no vamos a flexibilizar todavía el atributo de utilizar créditos internacionales. Ahí la Dani también había respondido algunas cosas. ¿Pueden explicar nuevamente el método de localización? Sí, claro. El método de localización es el método para cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero producto del uso de energía eléctrica. El uso de energía eléctrica, que viene provisto del Sistema Eléctrico Nacional, el SEN, viene con un factor de emisión asociado. Nosotros vamos a contabilizar y respaldar toda la energía eléctrica en kilowatt hora, en megawatt hora, y los vamos a multiplicar por el factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional, que está disponible en la plataforma de energía abierta. Ahí, Dani, si les puedes compartir ahí el enlace también de donde pueden ver el factor de emisión del SEN. Esa es la forma directa y el método de localización que se llama de cálculo de emisiones. Ahora, el método de mercado, como yo les comentaba, es utilizar la misma cantidad de energía que nosotros estamos declarando que generamos en ese año, y respaldar lo que tengamos con créditos de energía renovable, y lo que no pudo compensar o equilibrar los créditos de energía renovable con mi total de energía, vamos a tener que calcular ese remanente con un factor de emisión residual. Ese factor de emisión residual hoy día no existe, no está disponible, el Ministerio de Energía lo tiene que calcular, pero por ahora hace referencia a estimar
todas las emisiones de gases de efecto invernadero sacando la energía renovable de la matriz. Por ende, se puede estimar y los que quieran ir comunicándolo nos pueden escribir a Huella Chile y los podemos ir orientando a cómo hacer un cálculo. No hemos querido dejar las directrices oficiales porque estamos a la espera y en conversaciones también en mesa con el Ministerio de Energía en poder definir un estándar y ellos que sean hoy día los que oficialmente reporten y publiquen los factores oficiales a nivel del sistema eléctrico. Dice, si soy una consultora, ¿necesito tener alguna certificación para auditar una empresa para tener sello de Huella Chile? Hoy día el programa Huella Chile no certifica a ningún auditor ni un verificador. Nosotros lo que hacemos es reconocer sus requisitos y competencias mediante los mínimos y directrices que pide la ISO 14065 y la ISO 14066. Nosotros hoy día dentro del programa Huella Chile no validamos verificaciones que provengan de auditores o verificadores o consultores o profesionales que no estén en este registro de Huella Chile y si no están en este registro de Huella Chile, nosotros validamos sus competencias siempre y cuando el organismo verificador esté acreditado bajo la 14065. El programa Huella Chile no exige la acreditación de la 14065 para organismos verificadores. Sin embargo, nosotros tenemos este registro, que ahí la Dani les puede dejar el enlace en el chat, que ustedes pueden revisar quienes hoy día nos han enviado su experiencia y han validado estos requisitos mínimos. Nosotros no acreditamos a nadie, ellos solo han validado estas competencias. Hoy día son 30 organizaciones que han validado estas competencias y desde Huella Chile les validamos las verificaciones que ellos realizan. Si ustedes quieren utilizar verificaciones con organismos que no están en este registro, deben directamente estar verificados bajo esta 14065 estas organizaciones. Para los que quieran hoy día ser verificadores y que cuenten con estos requisitos, la 14065 hoy día pide requisito base primero, que los verificadores no pueden ser personas naturales, deben ser organizaciones jurídicas. Lo segundo es que las organizaciones deben prestar servicios como tercera parte independiente. Esto quiere decir que la organización o los profesionales no deben haber realizado el inventario de gases de efecto invernadero y siempre deben prestar servicios como terceros. Y tercero, contar con experiencia en procesos de elaboración de inventario y procesos de verificación de gases de efecto invernadero. ¿Cuál es la experiencia mínima? Nosotros hemos definido un mínimo como programa. Ahí los que tengan interés nos pueden escribir y les mandamos los requisitos específicos de experiencia en número de inventario y número de verificaciones asociadas. Nos mandan sus competencias, sus antecedentes de la organización. Nosotros evaluamos sus antecedentes y les respondemos si los podemos o no inscribir en estos registros del programa Huella Chile. ¿Qué más? Dice... ahí la Dani está respondiendo algunas. ¿Podrían profundizar en el vintage y qué consideraciones hay que tener en el sello de neutralización? Bueno, lo que habíamos comentado. Para el sello de neutralización, primero ser una empresa registrada en Huella Chile, contar con el sello de cuantificación y reducción para el mismo año, y compensar los créditos de carbono con reducciones de emisiones de proyectos nacionales. Hoy día, los proyectos de reducción de emisiones que existen y que están disponibles tienen reducciones de distintos años, de 2010, 2011, 2012, 2015, 2017, 2019, etc. Existen programas que hoy día están limitando el uso de crédito, o sea, no solo limitan qué proyectos, sino que también el periodo de la reducción. Desde Huella Chile no estamos limitando por el momento los periodos de las reducciones, por ende, todos los créditos disponibles de proyectos validados en estos esquemas internacionales son válidos para usar como compensación a la neutralidad de emisiones de Huella Chile. Gracias, Dani, por los enlaces. Me parece que ahí revisamos casi todas las preguntas que están en el chat. No sé si queda alguna otra consulta que quieran hacer así directamente por micrófono, o si quedó alguna otra duda. Todo diciendo que estuvo muy claro, Seba. Sí, Perfecto, gracias. Sí, sí, el tema es complejo. Sabemos que hay distintas visiones y por ende, por favor, ahí siéntanse libres de cualquier duda o cualquier comentario también de lo que ustedes vean o cómo están abordando esto dentro de sus organizaciones o cualquier inquietud que tengan de estos procesos, por favor, siéntanse libres de hacerlo o escribirnos también, entendiendo que
el concepto de neutralidad es un concepto que es bastante nuevo, cómo se está abordando y hoy día muchas de las definiciones están en elaboración. Por ende, muchas cosas como las definiciones de vintage, límites de proyecto, los valores de estos créditos de carbono o incluso cómo incorporar o no las remociones es algo que está en elaboración y es parte de la misma madurez del proceso y mejora que vamos a ir teniendo en los próximos años. Excelente, Seba. Ahí preguntan si es que no hay problema con mandarles correos. No, el correo ahí es huellachile@mma.gov.cl, ahí la Dani es quien está mirando todas esas preguntas y les va a estar respondiendo todas sus inquietudes. No hay ningún problema. Excelente. Muchísimas gracias, Seba. Te pasaste. Gracias, Daniela. Bueno, gracias a Ana, que ahora no está presente, pero estuvo en las otras 2 sesiones. Realmente súper detallada la presentación que hicieron, súper contundente, súper aplicada, así que esperamos que realmente le hayan podido sacar el jugo. Vemos que hay varios participantes que participaron en las 3 sesiones, así que pudieron realmente aprovecharla a lo máximo posible. De todas maneras, como saben, van a estar las grabaciones subidas por si se tuvieron que perder alguna parte, así que no se preocupen por eso. Y también un gustazo que ustedes, además de haber presentado, hayan tenido la disponibilidad de poder resolver las preguntas y estar full dispuestos también a relacionarse directamente con la audiencia, así que eso también se agradece muchísimo. Normalmente muchos de los webinars son solamente exposiciones sin tener esta instancia de poder contar con ustedes de primera fuente, así que eso, Seba, te pasaste, muchas gracias. Gracias, Daniela, y gracias a todos los que también nos acompañaron en la sesión de hoy. Gracias a ustedes por la invitación y el interés también de poder ir profundizando y avanzando en estos temas. Así que quedan todos invitados a participar del programa y ahí están nuestros canales de comunicación. Cualquier duda, inquietud que tengan, ahí nos escriben y un gusto ir apoyándolos en estas sesiones con la Cámara de Comercio. Así que cuando quieran vamos siguiendo avanzando en este tipo de sesiones y temas. Que tengan una buena semana. Igual sea, chao, chao a todos, buen día. Chao, chao. Buen día a todos. Chao, chao.